Caperucita Zorra. Érase una vez, en una ciudad sucia y decadente, una pobre prostituta que solía vagar por las calles. Llevaba una gabardina roja que la cubría del frío, roja también era la lencería barata que usaba y que combinaba con sus tacones del mismo color. Su nombre no importaba demasiado, pero en la calle la conocían como Caperucita Zorra. La mujer de rojo, no tenía sueños ni esperanzas, solo un escape: la heroína. La aguja era su consuelo en la noche, la única forma de hacer soportable la vida entre calles húmedas y clientes desagradables. Pero el alivio tenía un precio, y ya debía demasiado dinero. Su proveedor ya le había advertido a Caperucita que si no pagaba todo lo que le debía, habría graves consecuencias para ella. El proxeneta para el que trabajaba, no era más amable. No le importaban las excusas ni sus súplicas, solo el dinero que no entregaba. Aún así, había alguien que dependía de ella. Su abuela, una anciana decrépita y cuadripléjica que pasaba sus días postrada en una cama sucia, siempre húmeda, con la espalda llena de llagas, apestando a orina y a miseria. Caperucita la visitaba de vez en cuando a su habitación, le dejaba comida fría y se largaba sin mirarla demasiado. Pero ni siquiera eso bastaba. La anciana tosía, gemía en las noches, y Caperucita temía que un día ya no respirara más. Aquella noche, el reloj marcaba mucho más de lo habitual cuando Caperucita abrió los ojos. Mierda. Se le había hecho tarde. La jeringa todavía colgaba de su brazo, el calor de la heroína apenas desvaneciéndose en su piel. Su habitación era un desastre de ropa tirada, botellas vacías y cenizas de cigarro. La luz parpadeante del pasillo le recordó que tenía que moverse. Se tambaleó hasta la habitación de su abuela. El aire estaba espeso, apestando a humedad y orina rancia. La anciana respiraba con dificultad, los ojos apagados en la penumbra. Caperucita no dijo mucho. Nunca lo hacía. «Mañana te traigo algo bueno, ¿sí?», susurró, sin estar segura de si su abuela la escuchaba. Le arregló la manta sucia, aunque en el fondo sabía que no servía de nada. Entonces salió, todavía mareada, tambaleándose mientras se envolvía en su gabardina roja. Los tacones resonaban en el suelo agrietado de su edificio. Su mente iba y venía, entre la heroína y el miedo. El proxeneta estaría molesto. Había reglas, y una de ellas era no llegar tarde. Pero quizás, si tenía suerte, esta noche haría suficiente dinero para calmarlo. Si tenía suerte. La mujer regresó a casa cuando el sol ya abrasaba la ciudad. Las 12 del mediodía. Se sentía como si la hubieran atropellado. Su gabardina roja estaba manchada de suciedad y de algo más oscuro. Moretones, cortes, rasguños. Un cliente había sido violento, y el proxeneta, aún peor. Apenas le dejó unas monedas después de patearla por llegar tarde. Su cuerpo dolía, pero su alma dolía más. Todo lo que quería era hundirse en su sofá viejo y carcomido, preparar otra dosis, y dejar que el calor de la heroína la arrullara lejos de todo. Pero entonces lo sintió. El olor. Siempre había apestado en su departamento. A sudor, a orina, a descomposición lenta. Pero esta vez era peor. Se cubrió la nariz, sintiendo el vómito subir por su garganta. El hedor venía de la habitación de su abuela. Algo estaba mal. Con cautela, Caperucita asomó la cabeza a la habitación de su abuela, sintiendo como el hedor le envolvía como un sudario. Intentó encender la luz, pero el interruptor no respondió. ¿Había apagado la electricidad? No lo recordaba. Últimamente, su memoria era un revoltijo borroso entre agujas, gritos y noches interminables. Desde la puerta, sus ojos intentaban adaptarse a la penumbra. La abuela estaba allí, en la cama, inmóvil como siempre. Pero había algo extraño. Su rostro. No podía decir qué era, pero se veía raro. Su piel parecía más densa. O quizás era solo un truco de la oscuridad. Pero algo en su pecho le decía que debía tener cuidado. «Acércate, me siento muy mal, te necesito conmigo», murmuró la abuela con una voz ronca, extraña, como si algo le arañara la garganta por dentro. Caperucita sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero obedeció. El olor era insoportable. Cuando sus ojos se acostumbraron mejor a la penumbra, la vio. Su piel tenía una textura extrañamente plástica, como si estuviera mal estirada sobre su cráneo. La piel parecía demasiado tersa en algunos lugares y flácida en otros, con pliegues extraños en las mejillas y la frente.
Sus ojos, vidriosos y desorbitados, parpadeaban de manera errática, como si fueran los de un muñeco a punto de romperse. Caperucita sintió su estómago revolverse. «¿Qué orejas tan grandes tienes?», murmuró, notando que los lóbulos se estiraban demasiado, colgando como carne muerta. «Para oírte mejor, ¿qué ojos tan grandes tienes?», dijo, fijándose en que las pupilas parecían dilatarse y contraerse sin control, como si no supieran cómo reaccionar a la luz inexistente. «Para verte mejor, ¿qué dientes tan grandes tienes?». Caperucita dio un paso atrás. La boca de su abuela parecía mal hecha. Como si la piel alrededor hubiera sido forzada a encajar en una forma que no le correspondía. Los dientes eran irregulares, demasiado largos, encías retraídas revelando más de lo que deberían. Y en la comisura de sus labios, un hilo oscuro y viscoso goteaba lentamente. «Oh, disculpa interrumpir la historia, aunque me encantan los cuentos, no soy muy bueno narrándolos. He omitido a alguien. Me he olvidado por completo. Alguien importante. Un hombre. Un hombre muy malo. En la ciudad sucia y decadente, donde el hedor de la miseria impregnaba cada callejón, un lobo acechaba. No tenía nombre. O al menos, nadie lo sabía. En los rincones oscuros, en las bocas temerosas de los que aún respiraban, lo llamaban el lobo feroz. El lobo feroz no caminaba. Se deslizaba en su van negra, una cargo van de vidrios polarizados, tan opaca como sus intenciones. Y dentro de ella, había cosas. Cosas que cortaban. Cuchillos afilados, navajas, destornilladores, martillos, guantes de látex, guantes de trabajo, guantes de cuero, cuerdas gruesas, y botes de alcohol y lejía, para borrar lo que necesitara ser borrado. El lobo tenía un juego. Uno que disfrutaba demasiado. Cazaba en las noches, entre las sombras, donde las prostitutas cansadas y los vagabundos desprevenidos eran presas fáciles. Los invitaba. Una mentira, una promesa, una puerta que se cerraba demasiado rápido. Y entonces, los estrangulaba con sus propias manos o una de sus cuerdas, hasta que caían inconscientes. No los dejaba ir tan rápido. Oh, no. Los mordía. Las mejillas primero. Su dentadura postiza, una grotesca obra de arte hecha con los colmillos de animales que él mismo había cazado con sus hijos un fin de semana, se hundían en la carne, desgarrándola con una fuerza antinatural. Saboreando el dolor. Y cuando terminaba, cuando el último aliento se extinguía en un gemido ahogado, los guardaba. Los cuerpos bajaban al sótano. Un sótano húmedo, oscuro, lleno de secretos que nadie nunca debía descubrir. Pero Caperucita era especial para él. El lobo feroz no la veía como a las otras. Las otras eran carne. Pedazos de piel y huesos destinados a pudrirse en su sótano. Pero ella tenía algo diferente. La había estado observando. Días, semanas, quizás meses. La vio en la esquina, envuelta en su gabardina roja, con esos tacones que resonaban en el pavimento como un metrónomo hipnótico. La vio en callejones oscuros, intercambiando sus caricias vacías por billetes arrugados. La vio doblarse en dos en callejones sucios, con agujas colgando de su brazo. La vio caer. La vio reír. La vio llorar. Sabía dónde vivía. Con quién vivía. Sabía que su apartamento apestaba. Sabía que en esa cama inmóvil y húmeda de una habitación, una anciana cuadripléjica agonizaba en la más absoluta indiferencia. Sabía que cada noche Caperucita se arrastraba a casa con los bolsillos casi vacíos y el cuerpo marcado. Sabía todo. La conocía mejor de lo que ella misma se conocía. Sus rutas, sus vicios, sus horarios, y más importante aún, sabía que nadie la protegería. Porque nadie la esperaba. Nadie, excepto él. En el sótano, entre los cuerpos y el hedor de la muerte, el lobo trabajaba. Había hecho muchas dentaduras antes, arrancando colmillos de bestias cazadas. Pero esta era especial. Era para ella. Dientes afilados como cuchillas, diseñados para desgarrar. Para hundirse en su piel pálida, para saborear la suavidad de sus mejillas antes de tragarlas. Y cuando estuvo listo, se convirtió en una sombra. Se deslizó dentro del apartamento como si siempre hubiera estado allí. Invisible. Silencioso. Reemplazó la jeringa de Caperucita con un sedante. Algo potente. Algo que la haría caer rápido. Luego, fue hacia la anciana. Esa anciana sucia y decadente, pudriéndose en su propio lecho de miseria.
y la asesinó. Más de 50 veces su cuchillo entró y salió del frágil cuerpo de la anciana, quien debido a su condición, no pudo hacer nada más que mirar con horror al extraño. La sangre empapó las sábanas, las paredes, el suelo. Pero aún no había terminado. Tomó su cuchillo que había afilado por varias horas antes de venir. Y despacio, muy despacio, arrancó el rostro de la anciana. Lo sostuvo frente a él. Lo miró, lo analizó, y luego, se lo puso. Era cálido. Húmedo. Perfecto. Luego, arrastró el cuerpo destrozado, lo empujó bajo la cama, junto a su ropa, que guardó en una bolsa de plástico. Sin más ropa que unos guantes negros, y su ensangrentado cuchillo, el lobo feroz se metió en medio de las sábanas sucias y apestosas. Y esperó. Esperó a que Caperucita despertara. Esperó a que se acercara, somnolienta, apenas consciente, y le dijera adiós a su abuela muerta. Esperó a que saliera apresurada al trabajo, sin notar la máscara grotesca que le sonreía desde la oscuridad. Y esperó a que volviera. Esperó a que notara el hedor. Cuando Caperucita se quedó paralizada, cuando sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta que la criatura en la cama no era su abuela, saltó. Sus dientes nuevos, afilados como cuchillos, se hundieron en su mejilla, rasgándola hasta el hueso. Y acuchillándola, al mismo tiempo. Las autoridades no llegaron hasta días después. Los vecinos se quejaron del olor. Un hedor pútrido, espeso, insoportable. Algo muerto. Cuando finalmente derribaron la puerta, el aire mismo parecía enfermo. Y lo que encontraron dentro, no tenía forma. 2 cuerpos, irreconocibles. Uno, apenas más que una masa de carne destrozada, sin rostro, sin identidad, debajo de la cama. El otro, con la cara desgarrada por mordiscos irregulares. Como si un animal salvaje hubiera irrumpido. Y el lobo feroz, no estaba en ningún lado. No dejó huellas. No dejó pistas. Solo desapareció. Como si nunca hubiera existido. Pero el hombre muy malo que disfruta de la sangre y desgarrar a sus víctimas con sus colmillos, estaba triste. Sería muy difícil encontrar a una chica tan especial como Caperucita, pero la idea de que ahora que consumió un poco de su carne, siempre estaría con él para siempre, lo animaba un poco. Satisfecho, el lobo feroz dejaría a las prostitutas y vagabundos de la ciudad tranquilos por un tiempo, antes de volver a atacar. Ahora mismo seguramente está leyendo y contando cuentos de hadas. Otro de sus pasatiempos favoritos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.